Luna TV, Canal 53, presenta Objetivo RD, un programa de investigación sobre los aspectos socioeconómicos y políticos que inciden en las vidas de los dominicanos. Objetivo RD, produce y presenta Carlos Benoit en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Saludos, gentiles televidentes. Qué bueno que podemos estar juntos de nuevo en este fin de semana desde el canal de los campeones Luna TV Canal 53 con nuestro programa semanal Objetivo RD. Bienvenidos todos. Qué bueno que podamos estar juntos. Les invito a permanecer en sintonía, ya que en breve entramos en materia informativa. No se marchen. Señores, si bien es cierto que República Dominicana es un país insertado en medio precisamente de la parte del continente que es más propensa a las influencias extranjeras de avances, tanto en los aspectos económico, político, comercial, intercambio entre distintas naciones, intercambio entre distintas personas, pero sobre todo intercambio de lo que podría llamarse avances de la ciencia, avances en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con asuntos electrónicos, con influencias de los medios de comunicación internacionales, gracias a la tecnología de la red global del Internet, a la televisión vía satélite, a los distintos mecanismos que nos permiten que los dominicanos seamos cada vez más influenciados, tanto por lo bueno como por lo malo, tanto por lo útil como por lo inútil. De hecho, recientemente, en este fin de semana, hemos visto cómo los dominicanos se abocaron a ir a las calles tratando de buscar ofertas del denominado Viernes Negro o Black Friday, que en nuestro país, lamentablemente, como casi todo, es uno de los países donde todo lo que en otro país es exitoso, en nuestro país se convierte en una estafa. No es un secreto para nadie que la mayoría de negocios grandes coloca una serie de precios variados una o dos semanas antes al Viernes Negro para que justamente cuando llega el Viernes Negro imprimir unas ofertas que no son más que el precio en que originalmente querían vender dicho artículo, lo cual se convierte necesaria y evidentemente en una estafa a la gran mayoría de personas que llegan ilusionados a los centros de venta pensando que van a encontrar realmente precios bajos. Pero eso es parte de la costumbre dominicana, eso es parte de la corrupción que desde el sector privado muchas veces se exige al sector oficial que cese los altísimos niveles de corrupción que se convierten lógicamente en impunidad toda vez que las personas no son castigadas por medio de la ley. Bueno, pues en el sector privado también vemos todos esos niveles de corrupción cuando se realizan ofertas que no son realmente ofertas. Ojalá que tengamos esto presente como parte de lo que necesitamos variar para variar esta cultura de la corrupción. Porque, señores, si nosotros creemos que debemos, que de hecho estamos obligados y tenemos derecho a exigir que todo el mundo actúe con honestidad, sobre todo desde el sector oficial, pero lógicamente cuando el sector privado son precisamente quienes ponen el peor de los ejemplos, quedan en una posición sumamente incómoda para poder exigir que sean honestos otros cuando nosotros somos deshonestos. Sobre esto hay que trabajar. En un orden distinto, en lo que tiene que ver con el factor salud, nuestro país va hacia un camino, o por un camino, que transita hacia un destino muy turbio, muy preocupante en lo que tiene que ver con la salud nuestra. Señores, tenemos años, décadas, tenemos casi una vida completa de la nación quejándonos de los malos servicios, de la mala calidad de los servicios que nosotros como ciudadanos recibimos del Estado Dominicano. Muchas personas incluso no conocen cuáles son sus verdaderos derechos a recibir las garantías desde el Estado por medio de las instituciones del gobierno de servicios como el agua potable, la educación, la garantía de una vivienda, la garantía de un salario que permita un nivel de vida individual de la persona al igual que de su familia aceptable, la electricidad, la alimentación, son servicios que deben ser garantizados por el Estado en medio de un marco donde todo el mundo aporte
y donde todo el mundo pueda recibir justamente el producto de esos aportes que por medio de los impuestos los ciudadanos precisamente entregamos al Estado. ¿Cómo es posible que nuestro país, que es uno de los países que exhibe supuestamente un nivel puntero en todo lo que tiene que ver con tecnología, por República Dominicana pasa prácticamente casi la gran cantidad, la mayor parte del Internet que se vende hacia Sudamérica? Sí, República Dominicana ofrece posibilidades tecnológicas únicas en Centroamérica y gran parte de lo que tiene que ver con nuestras influencias sobre Sudamérica. Pero, ¿por qué República Dominicana entonces tiene servicios tan precarios, incluso en servicios como el Internet? Precios que no son para nada competitivos con los precios del extranjero. Pero el caso que voy a tratar nada tiene que ver con tecnología, nada tiene que ver con Internet. Estoy haciendo este preámbulo para que ustedes comprendan que nosotros sí somos un país insertado, inmerso en medio de todo lo que es influencia de ciencia, de tecnología, y por lo tanto no deberíamos tener situaciones tan precarias como las situaciones que vemos en la salud, lo cual es producto de la irresponsabilidad no del actual gobierno solamente, sino de prácticamente todos los gobiernos que hemos tenido en las pasadas décadas. Pero todo se ha acentuado por la razón de que el actual presidente de la República, en este segundo mandato constitucional en el cual él nos ha gobernado, ha acentuado lo que comenzó en el año 2012, se radicalizó a partir de 2014, que es entregar en bandeja de plata la mayoría, casi totalidad de recursos de nuestro país a los indocumentados haitianos. El caso del terremoto de enero del 2010 ha provocado que una cantidad sumamente exorbitante, un porcentaje elevadísimo de haitianos han querido emigrar hacia República Dominicana, lo que desde aquí es visto como inmigración, sin importar el estado de salud, sin importar su estatus legal migratorio, sin importar que no tengan los mecanismos para poder tener un nivel de vida aceptable, sin importar hacia dónde van, insertándose simple y sencillamente donde pueden meterse. Pero entonces, las autoridades de República Dominicana, si bien es cierto que todo ser humano, todo país, debe mostrar un nivel de solidaridad, pero esto no significa ni constitucionalmente ni por ninguna otra razón que debamos abandonar a los dominicanos para entregar los recursos de nuestro país a personas de otros países. Primero tenemos que resolver nuestros problemas. El gobierno de República Dominicana tiene obligatoriamente por ley constitucional, al igual que otras leyes, que garantizar servicios como es tan básico, como es tan vulnerable precisamente la salud. Cuando un país no tiene salud, no tiene nada. Todo aquel que sufre de una enfermedad, primeramente sufre, se degenera, su nivel de vida, sus expectativas de vida, lo que puede durar vivo, todo esto son factores que se reducen cuando las personas se enferman, pero también está el factor de que puede diseminar por medio de contagio la enfermedad que padezca. Hay una gran cantidad de enfermedades que son contagiosas, pero todo esto conlleva a otros factores que inciden en el deterioro de la vida de los dominicanos. Una persona enferma es una persona que cuesta dinero a la familia adicional, toda vez que nuestro gobierno es sumamente irresponsable en el cumplimiento de la salud pública. Las personas han tenido que migrar hacia los costosos y malos, injustos e irresponsables servicios de salud del sector privado, algo que debería estar garantizado precisamente por el Estado en los hospitales, los centros clínicos estatales, que ahora prácticamente están en manos de haitianos indocumentados que consumen groseramente el presupuesto que nosotros pagamos con nuestros impuestos para recibir nuestra salud. Y este vendepatria que tenemos como presidente, lamentable sea tener que decirlo, no ha escuchado voces, no ha escuchado ni ha visto realidades. Día tras día siguen las caravanas desde Haití de parturientas indocumentadas a ocupar las camas que deben ser ocupadas por los dominicanos. Cada vez vemos cómo se multiplican los casos de dominicanos que mueren en las puertas de los hospitales porque al llegar a los hospitales, por no tener dinero para cubrir sus enfermedades, curarse, atenderse de otro modo, simple y sencillamente van y llegan y encuentran todas las camas ocupadas por haitianos indocumentados, por ilegales.
Desde el año 2014 hemos visto cómo se ha incrementado dicha situación debido precisamente a la irresponsabilidad con que el presidente Danilo Medina Sánchez sigue entregando nuestro país a los indocumentados, sigue entregando nuestro dinero, sigue entregando nuestro presupuesto de salud para desatender a los dominicanos y de este modo atender con nuestro dinero justamente la insalubridad y cubrir las irresponsabilidades tanto de los gobiernos haitianos, las autoridades de Haití, al igual que la irresponsabilidad y la presión que recibe nuestro país desde organismos internacionales, desde naciones poderosas que quieren que República Dominicana siga siendo precisamente el país que resuelva los problemas del pueblo haitiano, mientras tanto muchos de esos países, empresas, instituciones, personalidades, organizaciones no gubernamentales que se dedican precisamente a incidir para que los haitianos vengan ilegalmente a República Dominicana, alienen nuestro país y consuman nuestro presupuesto para ellos seguir lucrándose de la pobreza del pueblo haitiano y del desorden institucional que resulta ser esa nación que ya lleva más de 2 meses, bueno, pues con una crisis en medio de la cual el presidente Jovenel Moïse sigue, bueno, pues enfrentando a una poderosísima oposición que está pidiendo su dimisión como presidente. Todo este nivel de irresponsabilidad de los gobiernos de República Dominicana, especialmente los 2 gobiernos de Danilo Medina Sánchez, ha conllevado a que en nuestro país de nuevo se eleven cada día más los casos de malaria, de paludismo, una enfermedad que es mortal, una enfermedad que desde hace cientos de años, miles de años, ha causado millones y millones de muertes en todo el mundo. En la década 80, 90, la primera mitad de lo que va de la primera década de este siglo XXI, vimos reducidos a una mínima expresión los casos de malaria en República Dominicana. Y es increíble, señoras y señores, ver cómo aún siendo el año 2016 la Organización Mundial de la Salud, OMS, al igual que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, establecieron que el 50%, cerca del 50%, o sea, la mitad de la población mundial estaba expuesta a poder contraer paludismo, especialmente tanto en el continente americano, en tanto Norteamérica, Centroamérica como Suramérica, incluyéndonos a nosotros como parte de Centroamérica, que somos el Caribe, África, lógicamente, y Asia. Solamente Europa y la parte norte de Asia, bueno, pues han sido los continentes que tienen menor incidencia de malaria por la responsabilidad mostrada y ejecutada por sus autoridades al paso de las décadas, evitando los factores, impidiendo, minimizando los factores que permiten precisamente que las personas sean infectadas con malaria. Antes de continuar, vamos a ver precisamente en qué consiste, cuál es el mecanismo para que los seres humanos contraigan la malaria. Vamos a ver este reporte especial como una colaboración de RCN. Pues se trata de una enfermedad potencialmente mortal. El mosquito pica al humano y lo infecta con el parásito. De esta manera ingresa al cuerpo humano y se aloja en el hígado. Allí transcurre un periodo de incubación de entre 8 y 15 días para reproducirse. El parásito se multiplica en el interior de las células y cuando abandona el hígado circula por la sangre. Allí es cuando invade los glóbulos rojos y se presentan los síntomas. La célula se rompe y libera nuevos parásitos que invaden otras células. Otro mosquito succiona la sangre del paciente, le pica a otra persona y de esta forma se transmite la enfermedad. Ahí está claro la forma de contraer precisamente la malaria. ¿Cuál es la forma en que nosotros en República Dominicana, bueno, pues hemos sido infectados de nuevo? Una gran cantidad de dominicanos, especialmente los más vulnerables a dicho contagio son los niños, precisamente de los indocumentados haitianos. Una frontera que cuesta decenas de millones diarios de pesos, teórica, supuestamente controlarla, pero que sigue definitivamente siendo el medio a través del cual República Dominicana se sigue llenando de haitianos enfermos, indocumentados, que enferman a los dominicanos. Y precisamente a la hora de llegar a los hospitales, sí son atendidos los haitianos indocumentados y los dominicanos tienen o que dejarse morir o pagar los costosos servicios de medicina desde el sector privado. Entonces,
República Dominicana, una frontera completamente abierta de manera irresponsable, de manera ilegal por parte de las autoridades de República Dominicana, que siguen permitiendo que los dominicanos sigamos siendo infectados y que cada vez, bueno, pues se multipliquen más los casos. Vamos a ver precisamente cuál es la forma en que a través de la frontera con Haití nosotros recibimos nuestros altísimos niveles de insalubridad con estos casos de malaria que siguen multiplicándose. Dajabón es un municipio que hace frontera con la República de Haití. La principal fuente de ingresos de Dajabón es el mercado binacional. Esto produce un intercambio entre las poblaciones y esto representa un reto para la transmisión de la enfermedad. Los mosquitos no tienen fronteras, no portan la enfermedad, toman el plasmodium, el parásito de una persona enferma, lo transmiten a una persona sana y por lo tanto son clave los esfuerzos binacionales que se hacen al respecto. Como si esto fuera poco, señores televidentes, respetables televidentes, óigase bien, en el año 2018, en el mes de noviembre, en esa sola semana de noviembre, equivalente a la semana pasada, se detectaron, óigase bien, el año pasado, 2018, 425 casos de malaria en República Dominicana. Eso reportó el Ministerio de Salud Pública. Ahora, en la misma semana de noviembre del año 2019, el año actual, se elevaron a 782, casi 1,000 casos. Esto elevó la incidencia de la malaria en 84%. Óigase bien la irresponsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Óigase bien la irresponsabilidad del presidente Danilo Medina y todas las autoridades, incluyendo las Fuerzas Armadas que deben salvaguardar nuestra frontera, incluyendo a la Dirección Nacional, la Dirección General de Migración. Señores, ¿cómo es posible que en un solo año un país eleve en un 84% los casos de una sola enfermedad que es evitada simple y sencillamente evitando que vengan las personas infectadas por medio de los controles en la frontera y lógicamente por medio de la fumigación para evitar que el mosquito anófeles, que es el que transmite el vector de dicha enfermedad, simple y sencillamente, óyase bien, en un año con sequía, en que ha llovido poco relativamente, es un año en que debimos tener una reducción de la malaria en República Dominicana, porque ha llovido poco y el mosquito para reproducirse necesita mucha agua. El mosquito anófeles necesita que llueva, que haya aguas estancadas. En un ambiente en que hemos tenido tantos meses de sequía, es inexplicable, solamente se explica desde el punto de vista de la irresponsabilidad oficial, la irresponsabilidad estatal, que se haya incrementado precisamente en 84% la incidencia de los casos de malaria en nuestro país. Esto es algo absolutamente alarmante y sobre todo preocupante porque siguen sin tomarse los requerimientos necesarios para que esto se corte de raíz. Los vectores siguen creciendo, siguen llegando los enfermos, siguen las irresponsabilidades de no atender lo que debe ser atendido. Por lo tanto, el gobierno de Danilo Medina Sánchez sigue enfermando y permitiendo que se enfermen los dominicanos con algo que es prácticamente erradicado en otras naciones, como es precisamente la malaria. Por ejemplo, el caso del doctor Wilson Roa, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, establece que no es un solo factor, que no es solamente el factor del mosquito anófeles, que son muy diversos los factores que inciden precisamente en esta elevación al 84% de los casos de malaria en República Dominicana. Con esto él se refiere a que no solamente la presencia del mosquito en charcos, muy distinto al mosquito Aedes aegypti, que transmite, por ejemplo, el virus del Zika, que transmite el dengue, que transmite también la chikungunya. Este mosquito anófeles prefiere charcos sucios, aguas estancadas. El mosquito Aedes aegypti prefiere agua limpia, pero el anófeles, que es otro tipo de mosquito, otra especie de mosquito, prefiere aguas sucias. Por lo tanto, tenemos que necesariamente pensar en la altísima responsabilidad de
las instituciones locales, los ayuntamientos locales, en la frontera sobre todo, y donde haya la presencia de aguas negras, deben ser atendidos, porque ahí es donde se cría el mosquito anófeles, la inmigración, los asuntos que tienen que ver con la mala atención en los centros clínicos. Todo esto debe ser atendido, porque de lo contrario vamos a seguir viendo cómo se han de seguir, lamentablemente, incrementando los casos de malaria en República Dominicana. Tenemos que trabajar sobre esto, y si el pueblo no presiona, simple y sencillamente la situación va camino a empeorar. A ustedes, amables televidentes, les invito a permanecer en sintonía con nosotros. Esto es Objetivo RD, desde el canal de los campeones, Luna TV, canal 53. No se marchen, aquí siempre hay más, y ya regresamos. Objetivo RD, en Luna TV, canal 53, el canal de los campeones.